Bueno, vamos a empezar con lo que es peritoneo y cavidad peritoneal. Siempre están preguntando qué libro pueden leer y yo en realidad creo que con que sepan la anatomía y un poquitito del desarrollo embrionario y después, más lo que tienen idea de patología, les alcanza. Este libro siempre lo pongo porque creo que es uno de los que mejor explica el desarrollo de la cavidad peritoneal. Es un libro bastante viejo, pero creo que se puede conseguir en todos lados porque yo trabajaba con el nieto de este autor y él me dijo que habían liberado el copyright, así que, pero no sé por qué se lo dieron a la UCA en vez de la USAL, pero bueno, pero cualquier libro en sí no creo que nos va a alcanzar. Lo importante es saber que en cierto momento del desarrollo embrionario se produce una cavidad si cortamos, hacemos un corte axial a nivel del tronco abdominal. Hola, doctor. Hola, ¿sí? No sé, pero yo no veo la señal. No sé si alguien más la ve. No se ve la pantalla, ¿no? Ahora vemos. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Bien. Entonces, al libro. Es este, Casiraghi se llama, es bastante famoso. Todos los que estudiamos medicinas en la UBA lo tuvimos que estudiar cuando cursamos anatomía. Bastante simple y piola. Pero bueno, volviendo al corte axial a través del tronco, nosotros vemos que se forman dos cavidades que luego se van aumentando de tamaño hasta que forman un tubo. Ese tubo está conectado con la parte posterior de lo que es la aorta dorsal, que es por donde van a transcurrir los vasos. Y este tubo o segmento hueco que se forma es lo que se llama el intestino primitivo, que van a ver que entre ese tabique o esa conexión que hay, van a discurrir nervios y vasos. Es lo que se llama, de un lado, la raíz parietal y del otro lado la raíz visceral de lo que se llama el epiplón. Pero el epiplón comunica este tubo con órganos y el tubo con la parte posterior, o lo que es el retroperitoneo primitivo, se va a llamar meso. Luego, en cierto momento del desarrollo, generalmente empieza a crecer ese intestino, pero sin embargo, el resto del abdomen no. El intestino crece más que el abdomen y entonces, para lograr ubicarse, empieza a acomodarse en forma flexuosa, como si fuese una guirnalda, hasta que llega un momento que se hernia a través del ombligo y sale. Eso generalmente ocurre a partir de la semana 12 o 13 aproximadamente, y a partir de ahí utiliza lo que es la arteria mesentérica como si fuese un eje por donde va a girar ese intestino, va a pegar toda la vuelta para formar el intestino definitivo. Este video está bastante simple, pero realmente explica el desarrollo del tubo digestivo, donde acá se ve el tubo, no se ve el meso, pero aprovecha, estos son los sitios por donde se conectan los vasos. En estos casos son los tres principales, que serían el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. Fíjense que la mesentérica superior es como si fuese el centro de un compás que se va alargando y luego va a comenzar a girar.
dando toda la vuelta. Luego, ese intestino vuelve para la parte que se había herniado, vuelve a introducirse en el abdomen. Y termina de dar toda la vuelta. Esta sería la vista frontal ligeramente oblicua de ese intestino que rota. Si ustedes se fijan en este esquema, parece que fuera esófago, estómago, intestino delgado y el marco colónico. Luego, esas asas que se han formado, que están unidos a la pared posterior del tronco abdominal, empiezan a fusionarse con la pared posterior. Es lo que se llama la parietalización del mesenterio. Dependiendo del grado de adherencia o de cómo se va plegando uno arriba de otro, vamos a tener asas como puede ser el colon ascendente o el colon descendente que estén más o menos separadas de la pared abdominal posterior o del retroperitoneo. Y así es como, fíjense, por ejemplo, nos queda el duodeno ubicado en forma retroperitoneal. Entonces, una vez que se ha adherido, si yo levanto esa asa que me ha quedado larga, es lo que tendría acá el epiplom, puedo ya hablar de dos compartimientos. Uno supramesocólico, y otro infracólico o inframesocólico. Fíjense que por debajo pasa intestino delgado, colon, se ubica el estómago, el páncreas que quedó pegado hacia atrás. Entonces, a veces en esas rotaciones que hace las asas de intestino para poder acomodarse, puede pasar que sea incompleto, o que sea de más, o que se rote, o que se estrangule. Por eso hay veces que el apéndice cecal te queda sobre el lado izquierdo, porque rotó de más, te queda por debajo del hígado, porque rotó de menos. Entonces, dependiendo del grado de giro que ha tenido, que en realidad son 270 grados que pega la vuelta, son 3/4. Entonces, todas esas patologías pueden también asociarse a intestino corto o que gira al revés. Hay gente que tiene lo que se llama el situs inverso y entonces tenemos el hígado y asas intestinales al revés o visto en forma simétrica, que pueden o no asociarse con alteraciones de la ubicación cardíaca. Entonces, si sacásemos y cortásemos esas asas de intestino, podríamos ver que quedan algunas cavidades. Por ejemplo, la ubicada entre el colon descendente y la pared abdominal es el espacio parietocólico izquierdo. Del lado derecho será el espacio parietocólico izquierdo, perdón, de este lado derecho. Pero fíjense, por debajo, la cavidad más declive en un paciente que esté de costado es el Douglas. Entonces, ya podemos estar asociando que todas las presencias de líquido siempre van a drenar en estos lugares, por lo general. La raíz del mesenterio del yeyuno ilion lo va a hacer de esta forma. Por ende, siempre los líquidos van a poder caer acá. Ahora, fíjense, hay un espacio que se llama subdiafragmático derecho y otro que es el izquierdo. Sin embargo, recuerden que hay un ligamento que es un repliegue de peritoneo que bloquea en este sector, que es el ligamento falciforme.
Entonces, hay líquidos que estén de este lado, que se produzcan de este lado, por ejemplo, del hígado, que no van a pasar de este otro. ¿Por qué? Porque van a tener este ligamento que no va a dejar pasar las estructuras. Es muy común en las placas de los niños que tienen, en los chicos se ve mejor, cuando hay un neumoperitoneo, se ve que el gas con el paciente en decúbito dorsal queda ubicado del lado derecho. Y lo mismo del lado izquierdo. Por eso el líquido va a caer de costado, por lo general, y nunca va a pasar de este lado hacia el otro. A menos que la gran cantidad de líquido, que ya vamos a ver las causas, puedan ser tan abundantes que el líquido pueda ir para cualquier lado. Entonces, una de las primeras entidades que tenemos es la ascitis. Sabemos que el peritoneo son dos capas de cerosas que están en contacto íntimo una con otra. Es ese tejido blanquecino transparente, muy liso, que por entre ambas paredes y en toda la cavidad hay unos 50 a 75 mililitros de líquido. Esto es lo que permite que esas dos capas de peritoneo se desplacen entre sí como quien apoya las dos manos que se frotan, o cuando tenemos dos portaobjetos con agua, con líquido, uno al lado del otro pegado, podemos desplazarlos para los costados, pero no podemos separarlos, porque el mismo líquido produce una tensión superficial que hace que se adhieran entre ellos. Entonces, las causas más comunes de ascitis tenemos cirrosis, neoplasia, la falla cardíaca, la tuberculosis peritoneal, no sé por qué acá está falta la falla renal. Ahora, fíjense, otra de las menores causas, sangre, orina, linfa, secreción pancreática y bilis. Si se fijan, casi todas estas son metabólicas. Esta por lo general es traumática o metabólica. Esta generalmente es traumática. Esta puede ser atípica o traumática. Esta puede ser inflamatoria o traumática. Esta puede ser generalmente traumática. Es raro que haya bilis por otra causa. Entonces, 500 mililitros es el volumen mínimo que debe haber para que podamos identificarla. La ecografía tiene mayor sensibilidad que la tomografía para detectarla, y realmente es muy útil para poder cuantificar ese volumen. Y aparte es un sitio muy rápido para que sirva de guía de punción. Por lo general, guía de punción, yo les digo la verdad, cuando me piden pinchar eso, lo que hago es apoyo el transductor donde veo el líquido y después pincho sin usar el transductor, porque ya sé que en ese lugar voy a encontrar líquido y no estoy usando el transductor al mismo tiempo que la aguja. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar un abdomen? Tenemos que tener en cuenta la frecuencia del transductor y qué tipo de transductor. Sabemos que a menor frecuencia, mayor profundidad en cuanto a lo que queremos ver. Hay pacientes delgados que con mayores frecuencias vamos a ver mejor, y hay pacientes más espesos o más gruesos o con mayor cantidad de tejido en su interior o líquido, que debemos usar frecuencias menores. Por lo general usamos el convexo, que es el que va a ser más claro o más frecuente para poder ver. Por lo general, cuando nos piden ecografías porque dicen, che, queremos ver si tiene líquido, qué sé yo, y a veces nos toca ir a la terapia o ir al otro lado, y ustedes que recién empiezan, ustedes son el gato, ¿no? Creo que ya se habrán dado cuenta. Entonces, todo esto puede ser todos los clínicos y los cirujanos y los obstetras y los ginecólogos y los psiquiatras y los patólogos que nos están mirando, esperando a ver que ustedes le digan cuánto tiene de líquido. Entonces, ustedes tienen que manejarse con total tranquilidad, apoyar su transductor en cada uno de los sectores donde van a ver y ser estándar en cuanto al método y al procedimiento. El consejo es, hagan la ecografía siempre de la misma manera.
Si les gusta empezar por, no sé, el apéndice, por debajo inferior al apéndice sifoides, toda su vida la hagan así. Si quieren empezar por el Douglas, toda su vida háganla así. Porque el día que cambien de metodología es donde pueden correr riesgos. Fíjense que el gato pasa, pero algunos miran al gato y otros están viendo a dónde va. Otros también, qué sé yo. Este parece que se quiere rajar más temprano, debe ser de cuarto año ya. Pero ustedes siempre atentos. Entonces, cuando veo el líquido, tengo que pensar si el líquido es anecoico. ¿Esto qué quiere decir? Que lo veo negro, que no veo imágenes en su interior, que no veo partículas. Como por ejemplo, la primera foto de arriba a la izquierda, veo partículas en suspensión. En la segunda, no veo partículas en suspensión, pero sin embargo, puedo ver que los bordes de las estructuras que están ahí son lobuladas. Estas posiblemente obedezcan a asas de intestino, pero estas pequeñitas obedecen a implantes peritoneales en el espacio parietocólico del lado izquierdo. O a veces pequeñas cantidades de líquido me alcanzan para poder decir que este paciente, por ejemplo, tiene un líquido subfrénico. O este otro, que el líquido es particulado y puede ser de origen infeccioso. Cuando veo y digo, uy, ¿cuánto líquido? ¿Dónde me estoy metiendo? Recuerden que en este caso veo, uno dice, qué foto de miércoles, ¿por qué me mete esta? Veo líquido, acá veo una serosa, acá veo un órgano, que aparentemente o es hígado o es vaso, y veo una estructura que tiene una pared que parece que tuviese una doble capa, 2 o 3 imágenes ecogénicas en su interior, casi sin sombra, y más líquido a este lado. Recuerden que la mayoría de las veces las causas de ascitis correspondían a metabólicas, donde hay abundante líquido. Entonces, nuestra vesícula va a estar llena de agua su pared. Se podrá ver edematizada con litos en su interior. Sin embargo, el hígado va a parecer más chico porque va a estar más lejos y separado de la pared abdominal. Entonces, en este caso vamos a informar que se ve líquido subfrénico derecho, líquido en Morrison y lo concerniente de la pared. Ahora, sin embargo, en esta otra vamos a tener un hígado que parece heterogéneo, sin una lesión focal, pero sin embargo vemos el líquido, ¿sí? El No, perdón. líquido, Hola, no, perdón. dime, ¿Está señalando ahora la presentación? Es que no se ve. ¿no se ve nada? No, no, no. Avísenme apenas en qué foto se quedaron, porque por ahí es un problema de ancho de banda. No, no, es señalar únicamente. Ah, no se ve el señalador. No, 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 no. ¿La flecha no la ven? ¿El mouse? No, ahí no se está viendo. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, por ahí es una cuestión de ancho de banda. Voy a dejar la diapositiva como en borrador. ¿Ahora ven la flecha? Ahí se Sí, ve. no, no se ve. Bueno, voy a dejar la diapositiva. A ver si sé cómo sacar esto, ¿no? De esta manera, y bueno, no la vamos a ver tan artística, pero igual va a ser diagnóstica. Entonces, volvemos a la primera foto. Veo una estructura que parece heterogénea, sin lesión focal, otra anular que en su interior tiene unas imágenes ecogénicas y líquido que lo rodea. En este caso estamos en presencia de un líquido subfrénico derecho, líquido en el espacio de Morrison, que es aquel que está entre el hígado y el riñón, e informaremos que la vesícula tiene su pared gruesa y edematizada. En la foto de la derecha vemos una estructura heterogénea, sin una lesión focal, pero vemos que hay líquido por arriba, y esto que es pared abdominal,
decimos que es líquido subfrénico con una vegetación, en este caso subdiafragmática, y líquido en la parte inferior con un pequeño tabique en este otro sector. Otra vez, si yo miro acá, en la foto de la izquierda, voy a ver líquido de ambos lados. Sin embargo, ¿pueden ver que hay un trazo lineal grueso, ligeramente oblicuo? Ese es el ligamento falciforme que me separa ambos lados del espacio subdiafragmático. Pasa que este paciente tiene abundante líquido por todos lados. Lo mismo del que está en la foto de la derecha. Acá ya podemos ver líquido subhepático, Morrison, este riñón, que fíjense el efecto, ustedes que ya tuvieron física del ultrasonido, cómo las estructuras que están por debajo del líquido se ven más blancas. Eso es el famoso refuerzo acústico posterior. Vuelvo otra vez al subfrénico derecho, al Morrison más pequeñito. El consejo es, no calculen volúmenes. No tiene sentido decir la raíz cuadrada de la onda diferencial sumada al volumen de... Con que pongan el espesor que tiene, les alcanza. No, yo acá, por ejemplo, en la foto de la izquierda, informaría líquido subfrénico derecho de tantos milímetros de espesor, lo del hígado heterogéneo, del borde irregular. En el caso de la foto derecha, informaría líquido en espacio de Morrison de tantos milímetros de espesor y subhepático o en línea media de tantos milímetros de espesor. Más de lo mismo, líquido por acá. Esta pequeña franjita, fíjense, a veces qué sutil que puede ser el hecho de hacer la ecografía corriendo, cómo nos puede jorobar. Sin embargo, ojo, atención, miren este artefacto por no apoyar bien el transductor. No tenemos idea, esto es porque no tenía bastante gel acá, cómo nos perdemos este sector del abdomen. Otra vez, miren, esta es mucho más linda. Ligamento falciforme. Lo que pasa es que tiene abundante hígado. Tiene abundante líquido a ambos lados del ligamento falciforme. Y este otro realmente ya tiene líquido en espacio de Morrison, pero a su vez hay líquido en espacios que después vamos a ver perirrenales. Esta es bastante simple, ya estamos por debajo del espacio infracórico o mesocolónico. Podemos ver asas de intestino con su meso que se mueven, porque si ustedes apoyan con el transductor y producen una onda con la compresión del mismo, van a ver que estas se mueven y se desplazan. A veces uno dice, ¿cuánto líquido que tiene? En este caso, el consejo es, lamentablemente, mirar asa por asa, porque es un sitio ideal de las metástasis peritoneales. El peritoneo produce muchísimo líquido cuando tiene lesiones atípicas. Entonces, a veces la única imagen que podemos encontrar es el engrosamiento de una raíz mesentinosa de mesenterio. A veces, fíjense, esta se ve mucho mejor, pero acá ya la pared intestinal en este caso está dematizada. Líquido flotando. Justo acá, miren qué casualidad, hay una lesión focal en una de ellas. En otras, el intestino puede haber mucho líquido, puede estar particulado. Generalmente el líquido particulado obedece a la presencia de células o procesos inflamatorios. Entonces, vemos intestino que está flotando en este líquido. En este caso,
ya estamos bien abajo. Esta imagen redonda, esférica que ven acá, corresponde a un balón de una sonda vesical, que no tiene casi nada de líquido. Sin embargo, todo este líquido que está acá arriba es líquido interasa de hipogastrio. Entonces, a la hora de informar esto, tendría que informar líquido interasa o líquido en hipogastrio de tanto por tantos milímetros. En la foto del otro lado podemos ver la vejiga, que acá está muy pequeña. Esta sombra acústica me la produce en un corte longitudinal la sínfisis poviana, que como es hueso no me deja pasar el sonido. Veo parte de músculo recto arriba y líquido libre en la cavidad. Entonces, hay que separar a veces el líquido en exsudado y trasudado. ¿Esto qué quiere decir? La ecografía lo puede sugerir, pero en realidad en la definición está dada por la cantidad de proteínas que tiene. Por lo general, el trasudado es de un color cristalino, bastante claro. Densidad de proteínas en la ecografía no. Pero generalmente el exsudado, como causas inflamatorias, sangrado, tumor, lesión traumática, fíjense que todos estos me dan partículas. Y el color, por lo general, no es claro y cristalino. Entonces, a la hora de hinchar y sacar el líquido, nos vamos a dar cuenta por esas características. Ecográficamente, podría decir que la presencia de partículas sobrenadando me va a hablar de que se trata de un exsudado. Más de lo mismo. Entonces, fíjense los dos ejemplos opuestos. En la foto de la izquierda es completamente anecoico. En la foto de la derecha se ven partículas o imágenes puntiformes dispersas. Fíjense, y esto a veces es importante, pueden notar que la parte superior que estoy señalando es más hipoecoica que la parte inferior. Esto se debe a que, por ejemplo, en los sangrados, en la presencia de pus, las partículas van decantando. Entonces, si el paciente tú te lo traen en camilla, por ejemplo, y no se ha movido, es muy común que ese líquido, esas partículas hayan decantado y entonces se vea acá menos partículas que en la parte inferior. La citis quilosa realmente es poco frecuente, pero generalmente se debe a la interrupción del flujo linfático o la lesión de los linfáticos. Linfoma, trauma, cirugía, linfadenitis es lo más frecuente y ecográficamente, y es muy, muy difícil, a veces sí, por lo general no dan refuerzo acústico posterior. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver lo anecoico, pero no voy a ver ese refuerzo acústico, porque el refuerzo acústico me lo da el contenido acuoso y la linfa tiene contenido más lipofílico o más lipoide si quieren. Cuando vemos orina, por lo general pueden ser las causas trauma, cirugía. Si la lesión tiene orina y sangre, la vamos a ver particulada. Si es orina solo, no. A veces podemos encontrar el sitio de la lesión. Fíjense en la foto de abajo y a la izquierda, se ve la sonda vesical, el balón de la sonda vesical y la punta de la sonda, que siempre sobresale 1,5 centímetros o 2. Y en este sector se puede ver la interrupción de la pared vesical. En el caso de la foto superior no se ve la interrupción. En la otra, a la derecha, es más susceptible. Hay que buscar la vuelta, pero fíjense, una pared gruesa
con líquido en cavidad peritoneal y este trayecto, esta solución de continuidad de esa vejiga que está lesionada. Cuando estamos en presencia de sangre, generalmente la mayor de las causas es el trauma, los aneurismas rotos, el embarazo ectópico, la presencia de anticoagulantes, y realmente volvemos a que la ecografía es muy útil para esto. Hay bibliografía de la EcoFast y RecontraFast y SuperFast, pero no veo la diferencia entre una ecografía hecha por alguien que sabe hacer ecografías y la ecografía FAST. No voy a decir en qué lugar me pasaba, pero había médicos que se creían fastistas y entonces hacían ecografías FAST. Entonces después, al otro día, cuando no lo operaban porque ellos hicieron una FAST, no había nada escrito, no había una foto. Entonces, creo que lo correcto es hacer una ecografía como corresponde. O sea, una FAST no sé cuántos segundos tarda y una ecografía para buscar líquido, creo, bien hecha, creo que es más conveniente que algo FAST. Entonces, cuando estamos en presencia de sangre, esta puede ser anecoica, pero también puede estar particulada, puede ser heterogéneo, puede formar quistes o septos. Si ustedes se fijan, el orden tiene que ver con la evolución del coágulo. Al principio, la sangre se ve bien anecoica, luego las partículas hematíes empiezan a poder observarse, luego cuando ya empiezan a coagular se nota heterogéneo, los quistes es porque hubo degradación ya del coágulo y los septos es porque hubo mayor degradación. Entonces, tengo líquido, a ver, esto que ven acá, arriba donde está la flecha, es un vaso que se ha roto completamente. Este es un paciente que le pasó un carro por arriba, un carro de esos, esto fue en Campana, me acuerdo, un carro tirado por un caballo, le pasó a un chico por arriba. Bueno, y esto es lo que quedó de su vaso, que se partió directamente. Fíjense en la foto de la derecha arriba, parece que estuviera abierto al medio, como si fuese una C invertida. Lo mismo, hay tanta cantidad de líquido que se puede ver al lado del hígado, y en este caso, alrededor, dentro del vaso partido, se puede ver las partículas. Lo mismo llegó hasta el Morrison. El hematoma pélvico, y esto hay que prestar atención en los traumas, especialmente de la pelvis. Las fracturas pelvianas pueden llegar a producir lesiones a nivel de los vasos pelvianos. Me pasó, lo vi varias veces, pacientes que tienen el accidente, no esperan a la ambulancia y lo traen en la puerta, pero resulta que lo levantaron como podían para ponerlo arriba de la puerta. Y en ese movimiento no tuvieron en cuenta de tratar de lograr la estabilidad de la pelvis, y entonces es ahí donde a veces se producen las lesiones de los vasos. En este caso lo que vemos es líquido heterogéneo, porque ya ha pasado cierto tiempo, confirmado por la tomografía. Los quistes de inclusión peritoneal, bueno, son quistes, es líquido en una cavidad. Es líquido que aparece entre las hojas de peritoneo de los ligamentos anchos. Pueden ser únicos o múltiples o multiloculados, parecen ser septados, en realidad son las adherencias que pueden tener el ligamento ancho en su interior. ¿Cómo hacemos diagnóstico de eso? Solamente porque logramos encontrar el ovario y entonces vemos esos otros quistes que están por fuera. Si no, realmente es bastante difícil y no es bastante frecuente. Los quistes de inclusión peritoneal tienen que ver con adherencias que pueden haber a nivel del peritoneo. Y entonces la presencia de líquido entre esas capas
que ya no se desplazan una con otra como quien se frota una mano. Igual hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que producen líquido, como el cáncer, el quiste de ovario, el quiste parovárico, el hidrosalpinx o el quiste hidatídico. Por lo general, el quiste hidatídico es del hígado y riñón en el abdomen, es lo que yo siempre vi. Entonces, el quiste de inclusión peritoneal, uno dice, bueno, veo este líquido, me estoy encontrando con esto. La cosa es que si vi el ovario, me quedo tranquilo y puedo decir que es un quiste parovárico. Si no, informaré que es una lesión quística multitabicada y nada más. Los tumores peritoneales, por lo general, son malignos y la primera causa son las metástasis. El ovario como primera causa de las metástasis, luego sigue estómago, colon. Fíjense que los tres primeros son originarios de la cavidad peritoneal. Luego ya pasamos a mama, páncreas, riñón, vesícula, que es rarísimo, pero puede dar útero y melanoma. Ahora, los sitios de elección. ¿Recuerdan? Esta es la foto. ¿Qué número es? Esta es la 44. Las células se desplazan por la cavidad peritoneal. Puede haber siembra hematógena, pero también puede haber siembra por las células que fueron desplazadas por el líquido. Y fíjense los recorridos más habituales de cómo ascienden. Entonces, es común que las lesiones metastásicas originarias de la cavidad abdominal también vengan propias de ese lado. Entonces, sitios de elección, ¿dónde vamos a ver por lo general líquido? Subdiafragmático, Morrison, Douglas. El líquido puede ser particulado o septado. Si está septado es porque ya está teniendo crecimiento tumoral. Si está particulado es porque hay presencia de células. Pueden ser masas pequeñas que no invaden el peritoneo hacia el lado externo, o pueden ser grandes lesiones que ahí sí ya deforman la línea del peritoneo. Por ejemplo, la foto de la izquierda, veo un pequeño nódulo que está adherido. Fíjense el ángulo que forma con la pared. Podemos decir que este es proveniente de algún otro lado que no es de esta pared peritoneal. Lo que informaré es imagen nodular o lesión focal adherida a la pared lateral del espacio parieto-cólico derecho de tantos milímetros de diámetro. O esta otra que habíamos visto al principio, donde acá ya se ven múltiples en el parieto-cólico izquierdo. O estas otras ya de mayor tamaño, fíjense acá la irregularidad que tiene de estas lesiones. Estas otras ya han invadido, y fíjense que son más grandes que las anteriores, ya han traspasado la barrera, se han metido. Y las otras, fíjense, si no les llama la atención, que las anteriores eran más ecogénicas y estas son más hipoecoicas. La presencia de tabiques, el líquido particulado, la invasión. Fíjense, a veces uno dice, esta la pasé por alto, me quiero matar. Este sutil engrosamiento que tiene esta asa de mesenterio de intestino delgado. O este otro, este particulado muy fino que tiene, con finos tabiques, y esta imagen de colección líquida en su interior. Estos otros tabiques muy gruesos y groseros, o
Miren esta pequeña acá, engrosada ya en la pared intestinal. Esto es contenido de delasa, pero esto es asa engrosada. Esta asa parece que estuviera saludando, sin embargo, este es un pedazo de asa intestinal, pero acá se ve una metástasis, una inclusión ahí en el peritoneo. Esta otra que parece una cara mirando para arriba es una asa de intestino con una lesión focal en su pared. O esta otra de la derecha, esta es el asa, esta es su raíz de su mesenterio. Sin embargo, miren cómo creció para ambos lados la lesión bien heterogénea e hipoecoica. Más pequeñitas, esta ecogénica, o directamente, como en esta de la derecha, todo el peritoneo engrosado y heterogéneo. A veces uno dice, ¿dónde está la lesión acá? Fíjense, esto que es hígado. Tengo esta lesión que está en la serosa del hígado, o estas otras más pequeñas que se han ubicado en el espacio de Morrison. Acá supongo yo que las describiría como, uno podría decir, para Fer, ¿son del riñón o son del hígado? Pueden ser de ambas o de uno o del otro. Entonces, lo que voy a hacer es, observo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lesiones focales ecogénicas. No voy a medir todas, mido la más pequeña y la más grande y diré de tantos a tantos milímetros en la serosa del espacio de Morrison, si quieren. Y de esa manera ya completé mi informe. Otra lesión, miren acá las partículas, el epiplón que está totalmente irregular y las partículas en suspensión, pero además las vegetaciones en esta de la serosa, o el epiplón totalmente grueso, heterogéneo, lo mismo en esta otra, abundante cantidad de líquido, y este epiplón totalmente heterogéneo, de borde irregular. Los tumores primarios tenemos el mesotelioma, sabemos muy bien que puede ser de la pleura o del abdomen, generalmente está relacionado con el asbesto, 33% de las veces es visceral, generalmente da un malestar difuso, pero 90% de las veces ascitis, adherencias. Cuando nos vamos a hacer la ecografía nos encontramos con masas irregulares y nódulos peritoneales. Y uno dice, wow, o sea, se encuentra con esta lesión y dice, qué grueso que es esto. O, qué irregular esta otra. No puedo afirmar que sea un mesotelioma, pero tengo que describir la lesión, decir, engrosamiento posterior, fíjense, esto es subcutáneo, fibras musculares, engrosamiento del plano posterior adyacente al músculo tal, ya sea recto, oblicuo o transverso, de tantos milímetros de espesor, heterogéneo con áreas hipoecoicas en su interior. Esta otra que ya forma una masa, la de la derecha de la pantalla, o esta otra que son muy hipoecoicas y pequeñas. Fíjense que está entre la capa muscular y el borde inferior, que ya es cavidad peritoneal. Los linfomas. Realmente el linfoma del peritoneo es rarísimo. Generalmente son más del retro. Pero pueden afectar el peritoneo, el mesenterio, el epiplón, aunque su prevalencia aumentó con la presencia del SIDA. Ahora que realmente hay antivirales y se está logrando negativización, no se está viendo tanto. Y consiste en la invasión del peritoneo. La verdad es imposible distinguirlo de cualquier otra patología propia del epiplón. Si ustedes se fijan, esta imagen, a lo sumo puedo decir que es una imagen nodular de bordes lobulados, heterogénea. Esta otra, me encuentro con una imagen hipoecoica que puede ser cualquier cosa. Esta otra
bien, bien. Si no les digo que es peritoneo, lo primero que a mí se me da por pensar es que es un tumor de ovario. Pero son lesiones, miren estas otras. A veces, cuando les piden las ecografías con los chicos para ver apéndice, no usamos el de partes blandas, y los chicos, si no son gorditos, es más fácil. Tenemos que usar el de partes blandas y bueno, buscamos el apéndice, nos fijamos que no tengan esas imágenes nodales, porque también no es un linfoma, pero puede ser una adenitis mesentérica. Pero si no es una adenitis mesentérica y veo 2, 3, 4, 5 ganglios linfáticos en la fosa ilíaca y después me voy por debajo, inferior al apéndice sifoides, y paso el transductor y veo que hay más de esos por arriba o al lado de la aorta, ya tengo que parar y decir, estoy observando imágenes nodulares, hipoecoicas. Fíjense que se ven hipoecoicas y con refuerzo abajo porque están edematizadas. El pseudomixoma peritoneal son implantes de mucina, generalmente originarios del apéndice y el ovario. Raramente se asocia a otros órganos, pero producen distensión, dolor, pérdida de peso y obstrucción intestinal. Abundante líquido, que por lo general es particulada, septada y tiene material sobrenadante. Cuando uno lo mira y dice, wow, ¿qué estoy viendo acá? Me quiero matar. Esta es la más común, la de abajo a la izquierda. Sin embargo, esta otra, de abajo a la derecha, uno lo ve y dice, lo que estoy viendo son múltiples imágenes nodulares, no estaré viendo una tipía. Y cuando ve la toma se da cuenta que el paciente tiene abundante líquido, y fíjense cómo todas las asas intestinales se fueron hacia el medio. Los procesos inflamatorios propios del peritoneo, como causas principales, bacterianas, la tuberculosis, viral, hongos y parasitarias son las tres menos frecuentes, pero puede haber causas no infecciosas, como la química, especialmente la gástrica, por las perforaciones, duodeno no, porque es retro, y pancreáticas. Ustedes dicen, pero el páncreas también es retro, sí, pero no les digo que el páncreas tenga la secreción sea como la sangre de alguien, pero cuando salen las secreciones pancreáticas se llevan bastantes cosas por delante y producen lesiones bastante importantes, y termina a veces drenando al mismo estómago. Yo tuve un paciente, me acuerdo, que se cayó de un cuarto piso, un albañil, se cayó arriba de la montaña de arena que dejaban para la obra, y se salvó, pero sin embargo se le partió el páncreas. Entonces lo operaron, pobre señor, lo operaron muchas veces y terminó, no le pudieron cerrar una fístula entre páncreas, estómago y piel. O sea, era un pobre hombre, uno le hacía la seriada y bebía y le salía el líquido como si fuese una fuente, pobre hombre. Así que fíjense el poder de la secreción pancreática. Las granulomatosas, acá dice talco. Hoy ya realmente no se usa más talco en los guantes. Antiguamente sí, pero bueno, ahora en los guantes se usa almidón, que eso es reabsorbido por el cuerpo. El talco no, entonces formaba granulomas y adherencias. Y la esclerosa, esto es en los pacientes que dializan por cavidad peritoneal. Ellos mismos se colocan el sistema para dializar, pero con el tiempo terminan haciendo adherencias o abundante ascitis. Les puede pasar que le pida una ecografía a un paciente que terminó de dializar en forma peritoneal y van a ver que tiene abundante líquido, que después es reabsorbido. La peritonitis puede ser infecciosa y otra vez, miren el listado gigantesco, bacteriana, generalmente un proceso propio intraabdominal, la apendicitis, las perforaciones, las necrosis por isquemia, los divertículos,
Las peritonitis bacterianas espontáneas, estas generalmente asociadas a cirrosis o síndrome nefrótico. Generalmente es el mismo germen siempre, la Escherichia coli, y es una ascitis inespecífica. ¿Qué vamos a encontrar? Líquido anecoico en ese caso. Cuando tratamos de ver causas de todas estas cosas, aprovechamos y es líquido que ya vimos, pero es importante tratar de ver si el paciente les viene con dolor en fosa ilíaca izquierda y encima le preguntan, que nadie lo hace, ¿tiene deposiciones con forma de bolitas pequeñas? Sí. ¿Le duele el lado izquierdo? Sí. ¿Comió condimentos? Sí. ¿Comió hoja verde? Sí. Apoyan el transductor y se encuentran con una imagen lobulada, pero sin embargo hay algo ecogénico con sombra acústica posterior que corresponde a un fecalito diverticular. A veces puede haber un divertículo que no tiene fecalito, otro fecalito diverticular, esta es el asa intestinal, que está con poco volumen, está como aplastada, sin embargo de costado, acá pueden ver el cuello del divertículo y su fecalito ahí. El apéndice como factor que puede llevar a la peritonitis, y a veces les da miedo o no se animan o tiemblan, hay que animarse. Se van a la fosa ilíaca derecha, ponen el transductor angulado, o sea, apuntando el plano perpendicular a la línea del ombligo, buscan los vasos ilíacos. Una vez que los encontraron, los van a ver como dos círculos, la arteria y la vena. Si aprietan mucho, van a ver solo la arteria. Entonces, inmediatamente se dirigen siguiendo esos vasos en forma perpendicular. El 75% de las apéndices o de los apéndices son descendentes interiores en el 75% de las veces. Entonces, en algún momento va a pasar ese apéndice por ahí. Lo importante es ver el espesor, que no debe ser más de 2 milímetros, y a veces en su interior podemos ver pequeños fecalitos o más grandes que se parecen a veces al del divertículo. En este caso, en la foto de la izquierda y de arriba, podemos ver un apéndice en un corte axial que parece un tiro al blanco con poco puntaje, o en la de abajo a la izquierda, sí, un apéndice dilatada, con líquido en su interior, con un fecalito, ven la sombra, o en el de abajo a la derecha, muy engrosada, la pared es esta, o el fecalito en este otro. Necrosis isquémica como causa de lesión o de ascitis. Generalmente tiene origen vascular y el hecho de que no veamos flujo en algún vaso o la presencia de gas en la vía biliar nos hace sospechar de que estamos en presencia de una necrosis isquémica. La falta de vascularización en una de las asas es altamente probable, como en las fotos 2 de abajo. Eso es bastante sugestivo de que estamos en presencia de eso. El absceso. El absceso, la ubicación más frecuente, subfrénico, Douglas e interasa. Es el lugar donde generalmente se acumula el líquido. Es una colección que por lo general es bastante redonda u ovalada, con una pseudo pared, puede tener tabiques, pero cuando le encontramos gas, podemos decir, esto es un absceso. Entonces, que falta la foto, a ver. Bueno, antes que me olvide, Crohn es el engrosamiento de la pared, no hay mucho para decir. El absceso. Entonces, cuando yo miro esta imagen, digo, esto debe ser un ovario. Sin embargo, fíjense cómo está reforzando por abajo la cantidad de refuerzo acústico posterior. Estos puntos blancos que tiene en su interior corresponden a pequeñas burbujas de gas. Es CO2. El absceso, los productos del metabolismo del
de las bacterias es el CO2. En este caso, este otro se punzó. Fíjense que el líquido es heterogéneo. Esta es la aguja. Ahora, este de la izquierda es el más típico, bueno, los tres en realidad. Este de la izquierda, cuando ustedes ven esto, fíjense si no parece una lluvia, o me hace acordar acá cerca, bueno, no, cerca no, 60 kilómetros hay una iglesia, hay una ciudad que se llama Luján, es bastante famosa por una catedral, y es común que los chicos, cuando uno es niño, los padres le compren un recuerdo que es como un envase de vidrio con agua en su interior, con la catedral, y adentro tiene unas partículas blancas que no sé de qué son, que parece nieve. Uno lo agita y la ve caer, que aunque en Luján no cae nieve, pero se ve exactamente igual que esto. Si esto ustedes lo aprietan con el transductor, van a ver que se desplazan las partículas. Por lo general las blancas tienden a subir y las otras tienden a bajar. Esta otra, la del medio, ¿pueden ver las imágenes ecogénicas que tienen como una pequeña reverberancia hacia abajo? Eso es típico del gas. Lo mismo en la derecha, esta puntita, esta otra. Cuando yo veo esto me quedo tranquilo, informo el absceso. A veces te creen, a veces no, terminan gastando en una tomografía y después te dicen, che, ¿sabés que era un absceso? La misma de antes repetida. La tuberculosis. La tuberculosis en la cavidad peritoneal o peritoneal es una de las manifestaciones más comunes de la enfermedad extrapulmonar, porque la TBC puede afectar variedad de órganos, pero generalmente se manifiesta por abundante líquido. ¿Puede haber nódulos gaseosos que produzcan adherencia? Sí. Generalmente el paciente va a la guardia por el dolor con una ascitis muy importante y terminan decidiendo hacer una laparotomía porque no le pueden encontrar la vuelta, el paciente está muy distendido, con mucho dolor, y el problema surge cuando no se encuentra el nódulo gaseoso, porque generalmente se rescata un bacilo por cada litro de líquido. O sea, hoy se puede hacer, hay serología para ADN de tuberculosis, pero realmente no es algo que en muchos lados haya para hacer por guardia. Entonces, parte de epiplón o de asa engrosada, en otras que afecta el peritoneo, o asas de intestino engrosados, pero siempre, en estos dos casos de arriba, abundante líquido por todos lados. Esta imagen es muy típica de los procesos inflamatorios crónicos como la diálisis peritoneal. Es esta foto la van a ver muchísimas veces. Además van a ver que el paciente va a tener su gasita arriba de la pared o su catéter, entonces es muy común verlo. Generalmente se ubican más en las fosas ilíacas y en la zona umbilical. La colitis pseudomembranosa ya es otro de los procesos inflamatorios, pero bueno. ¿Es negro, no? Hola. Alguien dejó el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Hola. ¿Seguimos? Chicos, no sé si hay... Ah, qué susto, hay una que por lo menos contesta, porque el otro, no sé si dejaron la pantalla abierta y listo. Pero bueno, el linfocele otra vez, ¿qué es? La presencia de linfáticos en una colección. Generalmente obedecen a causas quirúrgicas o atípicas. ¿Qué es? Un linfático que se rompió y terminó drenando y formando una cavidad. Por lo general, siempre es por quirúrgico. Es muy típico después de cirugías pelvianas. Parece que fuera un quiste. A veces pueden formar o no tabiques.
y por lo general dan poco refuerzo acústico posterior. No sé por qué tengo acá una cosa que el día que se encuentren con pacientes postquirúrgicos que tienen fiebre en forma irregular, que no mejoran y se encuentran con este tipo de lesión en el peritoneo, llaman a su cirujano y le dicen, mirá, ¿por qué no le haces una placa a tu paciente? Porque me parece que tiene una gasa. Por lo general viene el médico y te dice, che, me parece que se me quedó una gasa. Pero yo en particular no lo informo, hablo con el cirujano, me hago el salame mientras el paciente se cambia o algo y lo busco. Especialmente si estoy en el medio hospitalario o en un lugar donde lo conozco al colega. Pero no lo mando al frente. Espero que ustedes hagan lo mismo. Más de lo mismo. A veces uno dice, fíjense, un gran área de sombra acústica posterior, por lo general bastante arriba. ¿Esto es por qué? Porque la gasa se está empezando puede ser estéril tranquilamente, pero también le queda gas en su interior. Y esto en realidad la muestro porque aunque no hay líquido acá, y es no es peritoneal, pero es intestinal, es la intosuscepción. ¿Esto qué quiere decir? Es el asa intestinal que se mete dentro de sí misma, como cuando uno se saca un pantalón o una manga de una camisa y se le va metiendo la manga por dentro. A veces esto puede ocurrir en los niños menores de 1 año cuando no tienen madurez en su sistema nervioso intestinal o abdominal, y en los adultos generalmente se obedece a un tumor, un lipoma, adenopatías o un tumor maligno. Por lo general, lipomas y ganglios linfáticos son como la cabeza de invaginación, se dice. En la foto de la izquierda puedo ver una imagen redonda con justo acá este otro ganglio en su interior. En la otra imagen veo una imagen en un corte longitudinal que parece, miren si no parece un riñón, en un corte longitudinal. Y veo los dos ganglios al costado. Otra que está empezando y peritoneo fin, pero tenemos que ver retroperitoneo. ¿Qué hora es? Uy, 8 y 8. ¿Alguien quiere parar 3 minutos para ir al baño? Y seguimos. Me parece que fueron todos al mismo tiempo. No, hacemos ahí el break. Sí, Bueno, Doc. igual están cada uno en su casa, pueden ir al baño todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, estamos acá, Doc. Bueno, seguimos porque a mí me tocan todas las clases largas. Pero bueno, retroperitoneo. Cuando en realidad nadie te pide una ecografía del retroperitoneo. Yo soy de la idea de que la ecografía va cuando me piden algo que tiene que ver entre el diafragma y el pubis. Se debería informar todo. Fíjense que los americanos, ellos no hacen diferencia entre ecografía renal, ecografía pelviana, prostática. Para ellos es como cuando la tomografía es abdominopelviana. Bueno, allá en el norte la ecografía también es abdominopelviana. Pero acá, no sé por qué, la separamos en renal, hepatoviropancreática, abdominal, vesical, retroperitoneal, de aorta. Entonces el retroperitoneal yo lo incluyo en el abdomen, pero sí es conveniente que esto se lo sepan de memoria, para que les quede de por vida, los compartimentos que hay en el retroperitoneo, que son los que se formaron cuando se parietalizaron las fascias, cuando se plegaron en ese momento de la etapa embrionaria, y formaron diferentes planos que pueden separarse.
O sea, aunque están unidos... Uy, ¿no se ve la imagen? Hola, doctor. No se ve la imagen, se quedó en fin. Bueno, espera un cachito. Ahí, Ahí dice retroperitoneo, ¿sí? Ahora sí. perfecto. Listo. Gracias, disculpen. Entonces, Gracias. lo importante es saber que existen esos compartimentos porque son los lugares por donde pueden drenar diferentes conexiones. Entonces, si tomamos a cada riñón y nos fijamos, alrededor de ello tenemos un espacio que es el pararrenal posterior, que contiene grasa, nervios del tejido conectivo. El espacio pararrenal tiene ya, fíjense, colon, páncreas y duodeno, y un espacio perirrenal que es el que rodea inmediatamente al riñón. Ese contiene riñones, glándulas suprarrenales y uréteres. A veces, las lesiones o los líquidos pueden comunicarse uno con otro lado. A veces uno dice, ¿cómo es posible que una aorta que me sangra me dé sangre alrededor del riñón? Tranquilamente, la sangre puede correr acompañando a la arteria renal. Entonces, los planos y las ubicaciones de cada una de esas estructuras es conveniente tenerlas presentes siempre para ver a la hora de cuando vemos este tipo de estructuras. Pacientes con hemicolectomías tranquilamente pueden dar lesiones a nivel de este lado, especialmente las infecciones. Fíjense ustedes que, por ejemplo, las pancreatitis, que uno dice, bueno, la pancreatitis es muy común que se produzca a nivel de la cabeza o del cuerpo, el proceso inflamatorio. Sin embargo, fíjense que muchísimas cursan con un derrame pleural izquierdo. Esto es porque el líquido se ha corrido por el espacio pararrenal y ha llegado a afectar, a producir un proceso inflamatorio a nivel de la región posterior del hemidiafragma izquierdo. O porque antiguamente había una asociación entre tuberculosis pulmonar y tuberculosis de la cadera. Dicen, pero pará, ¿cómo es posible? Bueno, el germen iba por el psoas, por la fascia, y llegaba a la cadera. Y entonces de esa manera infectaba ese sector. Recuerden cada uno de estos planos que son bastante importantes a la hora de pensar en con qué nos estamos encontrando. Cuando uno ve estos sectores podría decir, bueno, yo separo cada sector donde me interesa. Si yo veo a la derecha tengo colon ascendente, riñón, a la izquierda colon descendente, riñón, el vaso no, porque el vaso embriológicamente es un órgano retroperitoneal que se peritonealiza. Crece hacia adentro del peritoneo. Fíjense que por eso tiene un pedículo, una arteria esplénica que es de trayecto flexuoso. Es porque se ha metido y eso le permite desplazarse, el hecho de que tenga esa flexura. Y en el medio tengo aorta, cava, duodeno, páncreas y todas las estructuras vasculares que acompañan o llegan a la aorta y a la cava. Entonces, cuando yo hago una ecografía, vamos a empezar con la aorta, que le faltó el título acá. Tengo un corte axial que me permite ver una imagen circular, que yo digo, oh, yo siempre cuento la experiencia de un médico que estaba donde yo aprendí radiología, y el hombre era jefe de residentes cuando en la provincia de Buenos Aires compró el primer ecógrafo para un hospital público. Entonces le dije, Mato González era el hombre. Mato, escúcheme, va a venir el ministro y el no sé quién más a ver cómo se usa el ecógrafo que compraron, porque es el primero en la provincia.
pero escúcheme, yo no tengo idea. Si quién en el país, ¿cuántos hay? Que esto era el año 70 y pico. No tengo idea. Bueno, llamemos a alguno. Bueno, conozco un tipo en Estados Unidos que está estudiando allá. Bueno, llamémoslo. Y el tipo fue claro y le dijo, a ver, vos buscás la vértebra, la vértebra se va a ver como una imagen ecogénica, semilunar, de concavidad posterior, y por arriba, anatómicamente, lo único que puede haber es dos vasos, una arteria y una vena. Ustedes saben que una va por la derecha y que la otra va por la izquierda. Entonces, en un corte axial me voy a encontrar con una imagen anecoica, cuando está sana de borde liso, que no debe medir más de 15 o 17 milímetros para decir que es normal. Y si giro mi transductor y hago un corte, como dice el plano gris, a lo largo voy a ver el corte longitudinal de la aorta. Encima voy a poder hasta identificar si el corte es sagital y pasa bien en el medio y no tengo variantes anatómicas, voy a poder ver el nacimiento de algunas ramas de esas arterias, como puede ser el tronco celíaco, la arteria mesentérica en el corte longitudinal. Si el corte lo hago coronal y bien abajo en pacientes delgados, hasta puedo ver la bifurcación de las arterias ilíacas. Si no, lo hago en axial y voy a poder seguir y ver cómo se separan la derecha y la izquierda. Si hago un corte más proximal, más superior, cercano al apéndice sifoides, me encontraré con la cabeza del páncreas, el cuerpo, la cola, la unión de la arteria mesentérica, de la vena mesentérica superior con la esplénica para formar luego la porta, y a ambos lados, por debajo, la aorta y la cava. Puede pasar que a veces uno, y de acá la arteria mesentérica, en un corte axial, puede pasar que uno apriete la pared abdominal y comprima las paredes de la vena cava. Esa puede ser una de las formas para tratar de distinguir cuál es cada una de ellas. Cuando miro sus ramas, me puede ir a veces no siempre salen para el mismo lado, puedo ver cómo el tronco celíaco que debería salir para arriba sale hacia abajo y la arteria mesentérica lo hace debajo de la otra. O si hago un corte axial puedo ver el tronco celíaco, que en este caso no puedo verlo porque el corte es axial y el origen es oblicuo de la arteria, pero sí puedo ver la rama hepática que se dirige hacia el hígado y la rama esplénica que pega la vuelta. Puedo hacer un corte axial en pacientes muy delgados y con mucha suerte y obtener a veces las arterias renales. Pero esto es suerte. La verdad es poco probable que nos salga este corte tan lindo. Entonces, como patología de esta arteria, tenemos las dilataciones. Esto es el aneurisma. El aneurisma tiene factores de riesgo que hacen que podamos pensar en esa patología en pacientes mayores de 60, que tengan arteriosclerosis, hipertensión, elevación de lípidos, tabaquismo, la tendencia familiar y las enfermedades del tejido conectivo. En una aorta normal, la aorta tiene un calibre que lo mido por inferior al apéndice sifoides y la sigo en un corte axial y se puede ir adelgazando levemente hasta llegar al cono terminal. Las dilataciones pueden ocurrir en cualquier sector del vaso, sea suprarrenal o infrarrenal. ¿Pueden alcanzar la bifurcación? Sí. ¿Pueden continuarse por la bifurcación? Sí. La forma en que se dilate puede variar. Por ejemplo, el vaso normal va a tener siempre su curvatura con el mismo tamaño, pero puedo tener dilataciones que sean pseudoaneurismáticas. ¿Por qué digo pseudo? Porque el aneurisma compromete a todas las capas del vaso.
y la pseudo es porque no compromete a todas las capas. En este caso, en la tercera imagen, justo la del medio, compromete a todos los vasos. Esto puede ser una dilatación, lo mismo la de abajo, que lo hace en forma fusiforme, o esta otra, que ya es una dilatación con una disección, donde se abre y se va produciendo una doble luz. Por lo general, la íntima con arteriosclerosis y los trombos hacen que haya células inflamatorias que debilitan la pared y por eso se van dilatando. Generalmente tienen un promedio, una tasa de crecimiento de 25 a 50 milímetros por año. Pero cuanto más grande es, esa velocidad de crecimiento va aumentando. Por lo general, los pacientes manifiestan un dolor de espalda o en el abdomen, el síncope. A veces es un dolor desgarrante que sienten como que algo les está abriendo adentro. Y el shock. El shock generalmente es porque se rompió y hay una pérdida masiva de sangre. Lo más probable es que si no llega a una institución que puedan parar ese sangrado, la muerte se produce. El dolor a la palpación puede haber o no en los pacientes que no están sangrando. Puede haber un hematoma retroperitoneal. Puede haber pacientes que presenten hematomas a nivel del ombligo o de la pared abdominal o en los flancos. Esto es signo de Cullen, signo de Gray-Turner. O hasta puede haber hematoma escrotal o masa. Y uno dice, ¿cómo es posible que la sangre vaya a parar al escroto? Pudo haber ido por la pared abdominal, pudo haber sangrado y tener una hernia. Y la señal del iliozoas es un paciente que ante la flexión va a manifestar dolor. Los aneurismas pueden ubicarse de diferentes maneras. Puede ser que sea infrarrenal, este es porque se ubica por debajo del ostium de las arterias renales. Puede ser que sea pararrenal, lo hace en el borde del ostium. Yuxtarrenal, ya ubica el origen de las arterias, y suprarrenal, porque lo hace desde proximal a las arterias. Cuando tienen más de 5 centímetros de diámetro, eso es quirúrgico. Entonces, cuando ustedes vean pacientes de guardia o pacientes que van a la consulta porque, no sé, ahora que se acostumbra a pedir ecografías de control de no sé qué por el abdomen y se encuentran con esos aneurismas, le tienen que decir al paciente que vaya a la guardia. Con 5 que vaya a la guardia y que alguien lo derive a un cirujano vascular, porque ese hombre no puede andar por ahí esperando a que se le rompa el aneurisma. Pueden ser sintomáticos y entonces ahí se transforma en emergencia. Hay otras clasificaciones, pero la anterior me parece la más cómoda para nosotros porque esta obedece a lo que es tóraco-abdominal. Entonces, cuando yo hago un corte longitudinal, como es la franja gris, es un corte sagital, puedo ver la dilatación de ese vaso. En algunos casos es distal, en otros casos en el corte axial puedo ver la dilatación, pero aparte del trombo mural que tiene en su interior. Este otro trombo, que es posterior, miren acá qué pasaje tan finito que tiene hacia las ilíacas. Estas dilataciones bien grandes. Este usábamos en el hospital militar, este equipo, que en su momento era lo más de lo más. Hacía unas imágenes muy hermosas, pero en esa época no existía el DICOM y teníamos que escanear las fotos. Pero fíjense, esta dilatación pura, sin trombos, apenitas tiene este trombo acá.
este otro tiene el trombo de este lado. Fíjense que cuando le pongo color, puedo ver el flujo, y en este sector, dado la ganancia, no hay nada de flujo. En este caso informaría un aneurisma distal de la aorta con un diámetro anteroposterior de tantos milímetros y longitudinal de tanto, que presenta un trombo mural anterior de tantos milímetros de espesor. Hay diagnósticos diferenciales, pero el primero que tenemos que pensar es en el dolor abdominal de origen vascular, en este caso. Fíjense que la mitad de los pacientes con aneurisma de aorta que se rompe, se muere. El sangrado es muy, muy masivo. Realmente puede haber rupturas del aneurisma y entonces el sangrado es bastante rápido y la verdad de muy trágico final. Puede ser traumático o iatrogénico. El iatrogénico es rarísimo, pero estos son los pacientes que cuando ustedes le van a hacer la ecografía, esta y esta, las dos de arriba de los costados, es una de las más frecuentes. Ojo con esta mancha, porque hay pacientes que han tenido cesáreas y tienen endometriosis, tejido endometrial fuera de lugar, y a veces lo tienen en la pared abdominal. Pero los aneurismas generalmente se dan en mayores de 60, y esas pacientes ya no sangran. Así que, ojo cuando confundan. Pero fíjense esta otra, la mancha del sangrado que tiene en el flanco, o este señor, los testículos qué negros que están, qué flor de hematoma que tiene. Fíjense que va desde, parece que fuera el borde costal inferior hacia la pelvis, y lo mismo esta otra, que es la misma del otro lado. Las complicaciones que pueden tener los aneurismas son la disección, la falsa luz, el flujo turbulento y la hemorragia. Cuando se produce la disección, yo tengo en un paciente normal, tengo el flujo, la pared hermosamente lisa. Sin embargo, ante procesos como pueden ser los inflamatorios que me debilitan la pared o me producen úlceras, y una presión elevada hace que en algún lugar el flujo pueda buscar un segundo camino. Y entonces me separan la íntima de la pared y me hacen una falsa luz. Puede ocurrir en cualquier lado de la aorta. Estos son los 3 casos más comunes. Este es el esquema más lindo. Donde va levantando y va corriendo y se va abriendo. A veces no se abre del otro lado, y pueden ver, ustedes van a ver a veces en la ecografía cómo hace lo que se llama un flap, que es en el corte axial esta línea que se mueve para un lado y para el otro. Cuando yo hago el corte longitudinal, voy a ver, digo, ¿cómo? ¿Veo 2 vasos? No, este es el flap o la íntima engrosada en un corte longitudinal, en un corte axial. Cuando le pongo color, veo un color y otro. Esto generalmente se debe a que, acuérdense la elasticidad de la aorta, cuando está la sangre fluyendo para este lado, si está cerrado, cuando entra en diástole, el otro fluye para el otro lado. Por eso se ven con 2 colores diferentes. Este otro ya no se ve tan bien, pero puede haber fugas en este sector. Esta disección más vieja, fíjense, esto lo hizo en la pared posterior, esta es la pared anterior. Fíjense la doble luz, parece que fueran 2 vasos. Lo mismo esta otra. Esta es la imagen más común. Fíjense que hasta ahora ya van como 3 o 4 veces que la estamos viendo. Lo mismo acá. Si estuviera abierto del otro lado, en los 2 extremos, la disección, tendrían el mismo color. Se puede ver, en este caso no, porque la foto es vieja, cómo se mueve o
si vemos la pared rota, enseguida tenemos que ir a ver el Douglas a ver si no hay líquido ahí. O ver a los paritocólicos, o a ver todo el abdomen, a dónde fue a parar el abdomen. Fíjense acá la pared rota de la aorta. Lo mismo este sector, cómo se está escapando la sangre por este lado. Esta disección que ya no tiene más flujo, en la foto de la derecha. Este gran trombo en el corte axial, ¿cómo lo informo? Aorta con diámetro anteroposterior de tanto por tanto, con un trombo mural anterior de tantos milímetros de espesor. Esta es muy característica, es bastante común. Acá lo que informo es aorta abdominal de tantos milímetros, 7 centímetros de diámetro. Aorta abdominal con diámetro de tanto, que presenta un trombo excéntrico, porque fíjense que rodea todo el vaso por su interior y me deja solo esta luz. Este otro tiene solo esta luz. Miren en el corte longitudinal, qué poquitito que hay. O directamente en este caso, miren este trombo, apenas deja circular un poco de flujo en este sector. Estas son fotos antiguas, pero las hacíamos con este aparatito horripilante que nadie quería trabajar. Pero fíjense, este es el cono terminal en un corte longitudinal y este trombo que afecta justo el nacimiento de la arteria ilíaca. Este es el corte axial que corresponde a este sector. Las endoprótesis. Las endoprótesis son son prótesis que se colocan dentro de la aorta para contener estos aneurismas o cualquier otro tipo de dilatación. Se puede hacer por vía femoral, a través de un catéter, o se puede hacer a cielo abierto. Cuando nosotros hacemos la ecografía de esas imágenes, lo que vamos a ver es la aorta con su prótesis adentro. Esta es la imagen tomográfica. Y lo único que describiremos es que hay una arteria de tantos milímetros de diámetro con dos prótesis interior. Pero es importante ver que no haya sangre alrededor, porque puede haber diferentes sangrados. Entonces, estas prótesis no es que fallen, pero, por ejemplo, puede ser que la prótesis no agarre y se ponga floja, y entonces haya fugas de material que haga que la sangre fluya hacia el aneurisma. Puede ser que haya vasos que se originaron en el aneurisma, y entonces esa sangre esté volviendo, porque generalmente se trombosan, pero a veces no lo hacen, y entonces por una circulación colateral, la sangre de ese vaso que se origina en el saco neurismático, vuelve acá y hace que se me dilate. Puede pasar que puede hacer que la prótesis trasude material hacia adentro del saco, en cualquiera de los dos casos, o se rompa el material, o directamente filtre y se rompa y llene todos los sectores. Generalmente hay cinco tipos, no es necesario que lo sepan porque esto es una clasificación más vascular, pero es importante conocerlas y saber que existen estas filtraciones. Entonces, cuando nosotros miramos a estos pacientes, esperen que me he perdido, ahí está. Cuando miramos a estos pacientes, tenemos que revisar que no haya líquido por alrededor de la aorta, es importante. Ahora, saliendo de la aorta, nos vamos a otra arteria que hay en el abdomen, que tiene su origen retroperitoneal, pero sin embargo luego se peritonealiza, que es la arteria mesentérica. La isquemia mesentérica puede deberse a que esta arteria tenga una trombosis, un émbolo, o tenga alguna lesión o una lesión no oclusiva.
Generalmente el paciente es un paciente que viene con dolor postprandial, porque a veces la oclusión no es total, otras veces sí. Entonces, por suerte hay una gran red mesentérica, pero a veces la arteria no alcanza a suplir toda la sangre necesaria, y especialmente cuando el paciente está en una situación postprandial donde aumenta el gasto de oxígeno de las vísceras abdominales, no alcanza a suplir el oxígeno que necesita y es cuando comienza el dolor. Por lo general se caracterizan por velocidades muy altas, cuando la estenosis es muy importante. Fíjense que estoy en velocidades de 422 centímetros sobre segundos, cuando generalmente una arteria de estas está en 150, 170, no pasa nada, pero ya acá estamos en 209. Esta otra no tiene el pico alto de la estenosis, pero sin embargo su gráfico de la aceleración se ve con varios picos. Eso se debe a que tiene una estenosis. Y si tuviera ocluida, directamente vemos la arteria sin flujo. Está completamente tapada. La vena cava. La vena cava es una vena, la vena cava inferior, originaria de la aurícula derecha, que se dirige hacia el abdomen. Es un vaso compresible, va a estar ubicado a la derecha, y cuando no la podemos encontrar, porque vaya a saber qué, sea gases, sea que la apretamos y no nos damos cuenta, nos vamos al hígado, aunque sea por intercostal o por línea axilar media, buscamos el hígado, buscamos las venas suprahepáticas, y donde converjan estas va a estar la vena cava. De esa manera nos quedamos tranquilos que vimos un pedacito de vena cava. Entonces, esta es la imagen típica de la convergencia de las suprahepáticas en la vena cava. Si yo giro el transductor, me voy a encontrar con el hígado por arriba, una ligera compresión que ejerce el hígado sobre la vena. En este otro corte, realmente acá no la estoy comprimiendo y acá sí. Pero cuando yo le hago un Doppler pulsado, me voy a encontrar con que ese flujo es pulsátil y que presenta una variación respiratoria. Esto es porque va a variar según la presión intratorácica, y el ritmo cardíaco. Las patologías que me puedo encontrar en la vena cava, la trombosis. ¿Dónde voy a poder ver trombosis? Especialmente en pacientes con atipías, ya sea por ectasias o compresiones o la misma invasión de la vena. Recuerden que la vena renal derecha es una vena mucho más corta que la izquierda, ya que la cava está ubicada a la derecha, y muchos tumores renales van creciendo a través de la vena renal, y entonces llegan a invadir la vena cava inferior. Están descriptos a veces que hasta llegan a la aurícula. Nunca vi, sí he visto en la vena cava y que han ascendido bastante, pero tengo aorta en este corte axial de la izquierda, y a la derecha puedo ver un vaso que tiene una imagen ligeramente congénica con un área más pequeña anecoica. Este es el trombo en un corte axial, este es el trombo en un corte longitudinal, parece que fuera total, y en este caso veo el color y me falta una vena suprahepática, posiblemente esta esté trombosada. Otra vez, ¿puede haber pequeños trombos dentro de la vena? Sí. ¿Puede haber sitios donde no pinta el color? Obvio, porque es donde está el trombo. A veces los trombos pueden ser laminares, pueden ocupar toda la luz. Fíjense en este corte axial. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo la aorta. Si yo no tuviese la aorta, capaz que digo que es un... Aparte, miren acá otra vez, la vértebra de Estemato González. Veo, miren y fíjense que acá la cava es más gruesa que la aorta. Este es un gran trombo. Esta es la luz de la cava.
Este es el borde inferior del hígado. Y este es un gran trombo ahí. Ahora, a los que ya vieron alguna vez un riñón en un corte axial, tengo este riñón en un corte axial, tengo la vena renal ocupada por material ecogénico, que encima se ubica en este corte axial de la vena cava a su alrededor. Esto es un trombo de la vena renal que a su vez está creciendo sobre la vena cava. Este otro corte a otra altura, ya no pasa por la vena renal, pero sigo teniendo el riñón en un corte axial y veo el gran trombo de la vena cava. Hígado, este gigantesco trombo dentro de la cava en un corte axial, este otro en un corte longitudinal. Tengo hígado, que lamentablemente tiene acá una lesión focal hipoecoica, corte longitudinal de la cava con un gran trombo en su interior. La vena cava y la insuficiencia cardíaca, por lo general la vamos a ver dilatada y de gran tamaño. Así que es importante informarla y poner su diámetro. Por ahora nada más con eso. Las conexiones líquidas del retroperitoneo. Bueno, la verdad, fíjense, vamos a pensar, sangre, orina, bilis. ¿De dónde me puede venir la bilis si todo lo biliar es peritoneal? No. Acuérdense que las porciones del duodeno que son retroperitoneales, lesiones en ese lugar me pueden dar bilis. Líquido entérico, origen del duodeno. Infeccioso de cualquier lado, inflamatorio de cualquier lado y maligno también. Entonces, el linfocele, que ya lo vimos antes, tenemos suerte, lo podemos pasar por alto. Pero puede haber infecciones, por ejemplo, en el psoas. Y uno dice, ¿qué estoy viendo acá? Me está verseando el tipo este que da la clase. No, a ver, parece un riñón. Sin embargo, fíjense este otro. El músculo, en un corte longitudinal, se ven con fibras paralelas intercaladas entre unas más ecogénicas y otras de menor ecogenicidad. Cuando estas presentan áreas hipoecoicas y heterogéneas, podemos estar en presencia de ese hematoma. Este es el riñón en un corte axial, que es lo que nos ubica a veces para decir dónde está el psoas. Vemos el riñón e inmediatamente por debajo tiene que estar el psoas. Ahora, cuando este está absedada, generalmente miren cómo refuerza por debajo esta área heterogénea. Y esta otra. No tiene generalmente esas burbujas. No sé por qué tienen, cuando uno los drena, tienen un olor a podredumbre. Pero bueno, son estas imágenes que generalmente no las vemos muy bien en decúbito dorsal, sino que lo tengo que poner al paciente en decúbito lateral. Lamentablemente puede haber secundarismo. Fíjense, si esto fuera una infección o un hematoma, no tendría color. Sin embargo, esta lesión focal hipoecoica está vascularizada. Entonces estoy en presencia de una lesión atípica del psoas. Las metástasis retroperitoneales. Bueno, cualquier origen, pero acá pueden simular pueden ser hiper, heterogéneas, y generalmente se van a ver como lesiones focales. Fíjense, en la foto de la derecha, el riñón en un corte axial, la vena renal, no es vena renal, perdón, porque esta es la cava, esta es la aorta, esto es una adenomegalia o una lesión focal, esta es otra. Esto que estoy en presencia de líquido, lo mismo que de este lado. Si fuera la vena cava tendría que ir hacia perdón, si fuera la vena renal debería ir hacia la vena cava. Esta foto está
Fíjense, en esta axial tengo la aorta y esta lesión focal me está comprimiendo la cava, que apenas tiene un poco de flujo acá. Esto es trombosis de la vena cava, trombos parietales. El seminoma es una lesión bastante frecuente que va al retroperitoneo. No hay diferencia entre estoy viendo ganglios linfáticos o estoy viendo lesiones focales. Lamentablemente las describiré como múltiples lesiones focales, la mayor de tantos milímetros y nada más. Lo mismo esta otra de aquí, esta otra que está en topografía de la cava. En realidad, aparentemente esta puede ser la cava y acá va la vena renal izquierda. La misma lesión en otro corte, la arteria mesentérica, el tronco celíaco. Más lesiones del mismo tipo. Esta lesión es fíjense, hígado, cava, y esta lesión es posterior a la vena cava. ¿Cómo empuja? Esto está ligeramente al costado. Estos son los cuerpos vertebrales. Este es el espacio intervertebral. Tengo acá una lesión pequeña, pero esta otra es bien retrocava. Lesiones que envuelven todos los vasos. Así también puede verse un linfoma tranquilamente. Fíjense, lesiones de gran tamaño que envuelven todo el vaso. Acá estoy teniendo la cava, tanto por la parte posterior como en la parte anterior. Fíjense, parecen racimos de uvas de tantas nodulaciones que tienen. Este era un chico de unos 10 años. Fíjense, parece una tomografía, el corte axial de todo su cuerpo. Todo este líquido que hay acá y esta gran lesión que ocupa casi el hemiabdomen. Este es el mismo paciente con la misma lesión en un corte axial. Fíjense cómo ha desplazado los vasos hacia este lado. Y esta otra lesión, estos son los cuerpos vertebrales, esto es corazón, y cómo ha elevado la cava hacia arriba. Otra gran lesión, este es el cuerpo vertebral. Me encuentro con esta gran lesión que fíjense qué poder que tiene de desplazamiento, que ha levantado la aorta, la ha llevado hacia ese lugar. La fibrosis retroperitoneal, por suerte, es poco frecuente actualmente. Generalmente se debe a lesiones retroperitoneales de procesos inflamatorios, como puede ser la ortitis o la periuretritis o los granulomas. Realmente el diagnóstico es por TC y resonancia. Antiguamente se sospechaba cuando el urograma se veían los uréteres de trayectos irregulares o flexuosos. Realmente no se ve mucho. Miren, los diagnósticos diferenciales. En realidad, todo lo que afecta al retroperitoneo. Ecográficamente, ¿qué puedo decir? Veo digo trombo mural de la aorta. Sospecho que sea una lesión focal, que sea un trombo. Este es un riñón en un corte longitudinal con una gran hidronefrosis de la pelvis, del uréter y de los cálices. Pueden ver acá el espesor del parénquima renal. Lo mismo este otro sector con esta trombosis, estos trombos murales de la aorta distal. Los tumores retroperitoneales. Y acá zafaron porque se usa la tomo y la rezo. Realmente ecográficamente lo único que podemos decir es que hay unas lesiones focales y nada más. Esta pequeña guía, si le sacan foto después van a ver la clase grabada, les puede servir como ayuda para tener guardado, pero estamos con la ecografía un poco alejados del diagnóstico realmente de certeza. Por lo general, la mayor cantidad de lesiones es el lipoma. Sabemos que tiene densidad grasa, pero no podemos diferenciarlo ecográficamente del liposarcoma. Así que, por lo general, uno tiene mayor tamaño. Lo mismo el leiomioma, sabemos que es un tumor del músculo.
Y algunos, fíjense, este otro es un tumor fibroide, que fue visto por vía transvaginal. Miren acá la punta del transductor, la línea de cristales, bien vascularizado, pero tranquilamente puede ser un tumor de ovario, te lo vendo como tal. Los neurogénicos son bien posteriores. Y fin, espero, wow, qué tarde. Espero que me hayan entendido, que les haya quedado algo. Si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta, todo oídos, si me escuchan. ¿Están ahí? Sí, Cierto. todo claro. ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, a los que roten conmigo los veré el viernes y al resto en algún momento. Así que bueno, damos terminada la clase por hoy, chicos. Listo, doctor. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Nada. Doc.